¿Qué tal CXP Traders? Hoy tuvimos una jornada moderadamente bajista en los mercados, con el 45% de las compañías del S&P 500 cerrando a la baja. El sector más afectado fue el de tecnología en salud, que registró un retroceso considerable. Entre los movimientos destacados, Constellation Energy se llevó el protagonismo con una subida del 10.3% en el sector de servicios públicos, consolidándose como el gran ganador del día. En contraste, Palantir cayó un 12% en servicios de tecnología, liderando las pérdidas de la jornada. El mercado cripto hoy tuvo una jornada mixta. El top 10 tuvo una sesión mayormente gris. Sin embargo, Cardano y Bitcoin se mantuvieron positivos, mientras que Ethereum, Solana y Tron tuvieron variación negativa. En el video de hoy volvieron a circular noticias sobre acuerdos comerciales, en un contexto donde los datos macroeconómicos de Estados Unidos aún no reflejan mejoras claras en su balanza comercial. Tenemos oportunidades bastante buenas para esta semana. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. El presidente Donald Trump declaró que establecerá unilateralmente los términos comerciales para los países que deseen evitar aranceles más altos, alejándose de negociaciones tradicionales. En una reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney, Trump afirmó que impondrá precios justos para el acceso al mercado estadounidense. También mencionó que India ya aceptó reducir aranceles sobre bienes estadounidenses. Al mismo tiempo, el Reino Unido y la India han firmado un acuerdo comercial clave en medio de las consecuencias de las guerras arancelarias de Estados Unidos, bajo la administración Trump. Este pacto busca fortalecer el comercio bilateral entre la quinta y sexta economía más grandes del mundo, impulsando el empleo y el desarrollo conjunto de productos para mercados globales. Para India, el acuerdo refuerza su atractivo como destino de inversión, mientras que el Reino Unido lo considera su mayor logro comercial desde el Brexit. En otras noticias, la balanza comercial de Estados Unidos. En febrero presentó un déficit de menos 123.2 mil millones de dólares y se preveía que en marzo aumentara a menos 137 mil millones, pero el dato publicado hoy reveló un déficit de menos 140.5 mil millones. Este incremento del déficit refleja un aumento en las importaciones previo a la entrada en vigor de nuevos aranceles, lo que podría presionar la inflación y afectar decisiones de política monetaria. En este contexto, las exportaciones de Estados Unidos en febrero fueron de 278 mil millones de dólares y en marzo apenas se elevaron a 278.500 millones. Este crecimiento marginal del 0,2% refleja una demanda externa moderada y la influencia de incertidumbres comerciales. En un contexto de políticas arancelarias agresivas, la falta de expansión en exportaciones podría limitar el crecimiento económico y presionar la balanza comercial. Con todo esto, las importaciones de Estados Unidos de febrero fueron de 401.200 millones de dólares y en marzo aumentaron a 419 millones de dólares. Este incremento del 4,4% refleja una aceleración en la demanda interna, impulsada por compras anticipadas ante la entrada en vigor de nuevos aranceles. La mayor dependencia de bienes importados podría presionar la inflación. Para finalizar, mañana la Reserva Federal anunciará su decisión sobre recortes en las tasas de interés, un evento crucial para la economía y los mercados. Aunque la mayoría de los analistas dan por sentado que no se producirá aún el recorte, la expectativa gira en torno a su postura ante la inflación y el crecimiento. Un recorte podría impulsar la inversión y el consumo, mientras que mantener tasas altas reflejaría cautela ante riesgos económicos. Los mercados reaccionarán de inmediato a la decisión. En las noticias de hoy, legisladores de Nuevo Hampshire han aprobado una resolución para estudiar la posibilidad de usar Bitcoin como activo de reserva estatal. La medida, sin carácter vinculante por ahora, convierte al Estado en el primero de Estados Unidos en considerar oficialmente a BTC como alternativa a instrumentos tradicionales de resguardo de valor. La propuesta refleja un creciente interés por integrar criptomonedas en las finanzas públicas y abre la puerta a debates más amplios a nivel nacional. En otro rincón del mundo, Bitwise ha presentado ante la SEC el formulario S1 para lanzar un ETF spot basado en NEAR, el token nativo de la red NEAR Protocol. De ser aprobado, se convertiría en uno de los primeros fondos cotizados en Estados Unidos, centrado en esta blockchain. La propuesta refleja el creciente interés institucional por activos emergentes más allá de Bitcoin y Ethereum y podría abrir nuevas puertas para la exposición regulada a ecosistemas de alto rendimiento como NEAR. Atentos a esto, el Partido Republicano y el Partido Demócrata de Estados Unidos realizaron mesas redondas separadas para debatir el futuro de la regulación cripto, reflejando una creciente polarización en torno al tema. La figura de Donald Trump, cada vez más asociada al ecosistema cripto, ha intensificado las divisiones. Mientras los republicanos impulsan una agenda pro innovación, los demócratas expresan preocupación por los riesgos sistémicos. El cripto se consolida como eje de debate político en la campaña presidencial.
En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo nuevamente un comportamiento negativo el día de hoy, abriendo en 5.586 con un gap down de menos 0.96% respecto al cierre anterior. Luego fue oscilando por encima de la apertura durante la jornada y cerrando al final de la misma en 5.606.89 con un rendimiento de menos 0.77% en el día. Asimismo, el índice tecnológico Nasdaq tuvo también una sesión negativa, abriendo en 17.621 con gap down de menos 1.25% respecto al cierre anterior. Luego experimentó oscilaciones por encima de ese nivel durante la jornada para cerrar la sesión en 17.689.66, terminando el día con un rendimiento negativo de menos 0.87%. El oro, por su parte, tuvo, una vez más, una jornada muy positiva, iniciando la sesión norteamericana en $3.396.93 la onza, a más 1.82% sobre el cierre de la jornada de ayer, y continuó subiendo durante el resto del día, para cerrar finalmente la sesión en $3.423.14 con un rendimiento de más 2.61%. El mercado ha tenido hoy se mantuvo levemente negativo y a la expectativa por la decisión de la Reserva Federal respecto al recorte de tasas de interés de mañana. La expectativa se mantiene a pesar que ya se sabe que las probabilidades de que no se produzca el corte son del 98%, ya que el mercado sigue esperando ansiosamente señales que le permitan seguir subiendo. Mañana muy probablemente tendremos un día bastante volátil durante la esperada decisión de la Fed. El índice de miedo y codicia se sitúa en 50 puntos, señalando un punto medio entre miedo y codicia. Esta zona refleja un mercado más equilibrado, caracterizado por tener menor volatilidad y una mayor consolidación en los precios de los activos cripto. Mientras, Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado cripto, ha registrado una jornada al alza con una variación diaria de más 0.35%. Actualmente, Bitcoin cotiza en torno a los $95,000, formando una vela martillo con una posible presión al alza. En términos generales, BTC se encuentra comprimiendo su precio a la espera de un catalizador que pueda utilizar para generar un movimiento significativo. Por otro lado, las zonas de liquidación de Bitcoin se concentran actualmente entre los $93,700 y los $95,900, delimitando un rango con alta densidad de órdenes en ambos extremos. El precio se mantiene operando cerca del nivel de los $94,900 en un contexto de relativa estabilidad. Una ruptura sostenida por encima de los $95,900 podría detonar liquidaciones en posiciones short, activando mayor volatilidad. Ahora veamos Bitcoin Dominance. El primer gráfico de línea amarilla mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin mostró un comportamiento al alza con una variación de 0.36%, representando entradas de liquidez en Bitcoin. En el momento, Bitcoin domina un 65.06% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, USDT Dominance, el gráfico de línea verde, mostró una jornada a la baja con una variación diaria de menos 0.45% y domina un 5.15%. Por otro lado, el gráfico de línea azul que representa al total 2 viene registrando una jornada a la baja mostrando una variación de menos 0.71% y actualmente las altcoins dominan un 30.79% del total. El mercado cripto continúa mostrando señales de compresión, con movimientos controlados que reflejan una fase de acumulación. A pesar del bajo impulso general, se observan entradas de liquidez hacia Bitcoin, lo que sugiere una preferencia por activos de mayor capitalización. En este contexto, el mercado parece estar preparando terreno para un movimiento más claro, a la espera de un catalizador externo que actúe como disparador. Ahora, en el sector de activos cripto, las acciones relacionadas a las criptomonedas tuvieron un desempeño mixto. Las acciones de Strategy registraron una leve caída del 0.24%, cerrando en $385. La jornada mostró una oscilación débil, reflejando un comportamiento alineado con Bitcoin, que también permanece a la expectativa de las noticias clave de mañana para definir el próximo movimiento. Coinbase tuvo un más débil, cerrando en $196, con una caída del 0.3% respecto al cierre anterior. El precio abrió por debajo del soporte de 198, lo que lo llevó a lateralizar entre ese nivel y el soporte inferior en 193. Si llega a romper los $193, se confirmaría un patrón de doble techo, lo que podría marcar una tendencia bajista de corto plazo. Por ahora, el enfoque está en ver si el precio logra mantenerse dentro del rango. En cuanto a los ETFs, IBIT, el fondo de BlackRock, cerró con una subida del 0.6%, ubicándose en $53.97. El precio continúa oscilando lentamente, mientras se mantiene consolidando el nivel de $53 sin mostrar rupturas relevantes.
Por su parte, los ETFs de Bitcoin registraron ayer entradas netas por $425.5 millones, una cifra que confirma que el interés institucional sigue firme. Con esto, se da inicio a la tercera semana consecutiva de acumulación por parte de los fondos de inversión. Todo esto nos lleva a concluir que el contexto actual ha llevado a normalizar las noticias sobre acuerdos comerciales, mientras que los datos de la balanza comercial no alcanzan para dimensionar el impacto real de la guerra comercial estadounidense. En este escenario, los mercados operan en pausa. Los inversionistas están atentos al discurso de Jerome Powell, que se llevará a cabo mañana 7 de mayo a las 2:30 p.m. hora del este, y que será el catalizador decisivo para definir si la perspectiva del mercado gira al alza o a la baja. Por ello, los movimientos de ayer y hoy fueron moderados. En cambio, para mañana se anticipa una jornada volátil y un cierre con movimientos marcados. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.